Amables televidentes de Actualidad y Panorama, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevamente los estamos saludando desde el departamento del Quindío, desde el municipio de Pijao. Seguimos conociendo las partes, digamos, más llamativas del paisaje cultural cafetero. No nos cansaremos de recorrer el paisaje cultural cafetero, no nos cansaremos de contarle al mundo entero de lo que se trata, las personas que trabajan en pro de ese paisaje cultural cafetero. Y el paisaje cultural cafetero son muchas cosas. Son muchas experiencias, son muchos proyectos, son muchas, digamos, labores que tienen las personas por intermedio de él. Por eso hoy estamos con Mónica Liliana Flores Arcila. Ella es una persona que tiene un proyecto muy interesante aquí en el municipio de Pijao. Y vamos a hablar y les vamos a contar porque muchas personas de una u otra manera quisiéramos vivir de esa forma. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro programa. Bueno, buenos días a cada uno de la teleaudiencia que nos está viendo o nos va a ver en este importante programa del Eje Cafetero y sobre todo a nivel internacional, a nivel de España, a nivel de Miami y seguramente de toda América Latina y del mundo. Muchas gracias por recibirnos en su casa. No, a usted por escoger este lugar. Una hermosísima casa ubicada en el municipio de Pijao. Contémosle a las personas que nos ven ¿qué es Pijao? ¿Dónde está ubicado Pijao? ¿Por qué es distinto al resto de municipios del departamento del Quindío? Bueno, Pijao es un municipio que está ubicado en la cordillera de los Andes, que hace parte del paisaje cultural cafetero, como usted lo acaba de decir. Tiene una área de influencia del paisaje cultural cafetero, está a 1.700 metros sobre el nivel del mar, tiene un paisaje de páramo, de valle, de montaña, hace parte del sur del departamento del Quindío. En el año 2014 entró en esa importante red de pueblos del buen vivir, siendo Pijao el primero de América Latina y está dentro de una red de 30 países y de 246 municipios. Y lo hace especial por una cosa que hablábamos ayer con unos estudiantes y es el aire. El aire de Pijao es único. Yo creo que a nosotros se nos olvida que el aire de las grandes ciudades como Bogotá, como Medellín, como Lima, está absolutamente contaminado. Pero el aire de Pijao, las montañas, los colores, la tranquilidad, la amabilidad de la gente, la arquitectura, los cafés especiales, que tenemos más de 7 cafés especiales, la gente que cultiva su propia alimentación en algunas fincas, la gente que se ha dedicado a promocionar un café de origen y que ha sido, digamos, ganador de algunos premios a nivel internacional, lo hacen significativo. ¿Cuántas mascotas? ¿Gatos todos? Son 3 gatos, 2 y medio. Y esto sale muy especial además porque tengo una gata que nació en esta casa es de mi familia desde 1935 y 2 gatos que llegaron porque fueron olvidados y aquí se recogieron. Está el que tenemos aquí en la espalda, sí. Está Mimi, está Pantufla y está Azul. Azul, sí. No, debe estar en los alrededores, debe estar visitando los alrededores. Se van, sí. Muy bien, esta casa me decía que es desde 1930 Desde 1935, y es importante contar que esta casa se compró por el auge del café. Cuando mi papá se casó con mi mamá, compró esta casa por el auge del café, luego fue heredada por la familia y ahora hace parte de todos mis hermanos. Y la hemos tratado de conservar. Es un pequeño alojamiento, pero también es sede de la Fundación Pijao Chitaslov, y en esta casa se hacen muchas reuniones alrededor de la historia, de la cultura, del paisaje de Pijao. En esta casa tenemos el privilegio de tener niños, jóvenes, llegan personas del exterior, llegan profesores de universidades del Eje Cafetero, de Colombia, a hablar sobre eso que es ser quindiano, o sobre eso que es ser parte del paisaje cultural, o sobre eso que es ser Chitaslov o un pueblo tranquilo. Ya vamos a contarles qué es ser Chitaslov. Mónica, pues también colega, periodista, ha tenido la oportunidad, pues obviamente, de estar muy involucrada con Armenia, con su capital, pero definitivamente, para ir entrando en materia, usted prefiere esa paz y prefiere esa tranquilidad que le da a su municipio. Sí, yo creo que uno cuando es adolescente, como nos venden la idea a todos, hay que salir, hay que educarse afuera, hay que salir del país, hay que mirar qué está pasando afuera del país. Pero yo tuve la posibilidad de trabajar en medios regionales, trabajé en Todelar con Carlos Enrique Ramírez Jaramillo, fui catedrática de la Universidad del Quindío en el trabajo de
periodismo de investigación, y salí del país como todos a mirar otras oportunidades y a quererme ir a España a hacer un doctorado, y después de mucho tiempo me di cuenta que la vida no es solamente un tema de dinero, que el dinero es importante, pero que hay una tendencia muy fuerte a nivel mundial de querer retornar a los pequeños pueblos del mundo entero, no solamente de Pijao, del mundo entero. Y uno ve aquí cómo tanta gente llega de Bogotá, de Medellín, del exterior, de Europa sobre todo, queriendo buscar lugares, esa es como una sed, lugares tranquilos para vivir y sobre todo una necesidad del paisaje. Alguien decía en estos días que el Dios de los jóvenes ahora es el medio ambiente y están dando una lucha por eso. Entonces yo después de 20 años regresé, digamos que tuve el privilegio de poder vivir afuera, de estudiar, soy egresada de la Universidad del Quindío, pero de empezar a valorar una cosa que se había perdido en nuestro pueblo, que era qué era eso de ser de un pueblo pequeño y que ese pueblo pequeño podía producir algunas condiciones para que la gente viviera mucho mejor. ¿Cómo? Los cafés especiales, ¿cómo? La agricultura familiar, ¿cómo? El turismo responsable. Yo creo que si realmente, digamos, quien administra el departamento, quien administra los municipios, tuvieran una visión un poco más organizada y más coherente sobre el turismo y sobre la agricultura, que es la tendencia a nivel mundial, comer sano, y comer sano no es ser vegetariano, comer sano es poder producir la alimentación en un jardín como este, que eso es una tendencia que es de los nuevos rurales, de los pueblos en transición, de los Cheetah Slow o pueblos sin prisa. No es una cosa que uno se ha inventado, es una tendencia que cada día está creciendo más porque la gente está cansada de una vida demasiado acelerada en las grandes ciudades, que seguramente sí le produce algunos bienestares, pero que la gente no tiene tiempo de disfrutar ni siquiera de un buen café, de la familia, de respirar de manera limpia, de que es un consumo absolutamente acelerado. Y justo anoche leía, hay otro movimiento que está planteando en Europa y en América Latina, volver a reutilizar las cosas. Acuérdese, cuando éramos niños, había un zapatero, había una modista, había un artesano. Ahora todo eso se ha perdido por el consumo y por una cosa, como decía el Papa además, hay que cuidar este planeta, hay que cuidar esta casa nuestra. Y a eso fue lo que yo retorné realmente a Pijao. Lo que usted dice, hoy en día la sociedad de consumo, las nuevas tecnologías han hecho una uniformidad del mundo. Y digamos que el mundo camina hacia el mismo lado y eso ha hecho que la gente se esté saturando, como usted dice, de esa situación, se esté saturando de vivir esclava de los celulares, de vivir esclava de los vehículos, de vivir esclava de los carros, y sea un fenómeno al contrario. Hace 40 o 50 años las jóvenes de los municipios, de los pueblos pequeños eran desesperadas por ir a las grandes ciudades y decían que estos pueblos no les ofrecían nada, sino que quedarse esperando en un balcón al hombre amado, a la oportunidad de su vida. Ahora el tema es distinto, ahora el tema es al revés, ahora el tema es hacia acá. O sea, el tema es volver a las raíces y vivir esa vida tranquila. Sí, sobre todo hay una cosa interesante y es, estamos hablando con el modelo económico que se ha planteado a nivel mundial, ¿cierto?, de una escala de desarrollo económico. La pregunta es si esa apuesta ha funcionado. Y lo que uno se plantea, no solamente Mónica Flores, lo que se plantea científicos en el mundo entero, investigadores en el mundo entero, jóvenes en el mundo entero, es que esa apuesta no ha funcionado. ¿Y no ha funcionado por qué? Porque estamos a puertas de una catástrofe planetaria. Pareciera, como decía un científico en estos días, necesitamos otro planeta para darle el consumo a 2 o 3 pueblos en el mundo entero, a 2 o 3 sociedades o países en el mundo entero. Entonces, la apuesta es, y como lo dice también muy bien el Papa Francisco, digamos que yo no soy una mujer absolutamente religiosa, pero tomo de muchas partes para alimentarme, y él está diciendo es el cuidado de la casa que es este planeta. ¿Y por qué no plantear, como lo plantea lo que acabé de decir, muchos movimientos en el mundo entero, es el buen vivir? El buen vivir está planteado en la filosofía de eso que se llama Cheetah Slow, que es un pueblo tranquilo, y el buen vivir ha estado planteado por los indígenas y lo están recuperando en Ecuador, en Bolivia, que es una cosa tan maravillosa, y no sé si coincidimos, que es el poder comer bien, el poder alimentarse bien,
el poder sentarse a preparar una buena comida, porque nos da placer, pero no solamente porque nos da placer, porque nos alimentamos bien, o el deseo, como dice alguien, de poderse sentar simplemente a hablar sobre la vida, a contemplar el paisaje. Y no es que eso sea una cosa idílica, lo que yo me pregunto es que, y lo que he mirado y lo que he leído, es que hay mucha gente que tiene un poder inmenso en el mundo entero y se está dedicando a eso. ¿Por qué una gran masa no puede dedicarse también a eso? Yo trabajo fuertemente, le dedico muchas horas de mi vida a leer, a trabajar el jardín, a investigar, pero también dedico unas horas de mi vida al placer de tener una buena lectura, al placer de poder escuchar una buena música, al placer de comer bien y al placer de plantear una cosa como es preservar este paisaje a través de una consulta popular. Muy bien, vamos a una pausa muy corta, ya regresamos con ustedes y les vamos a contar y vamos a entrar ya en profundidad lo que es el proyecto de Chita Slow. Ya volvemos. Chita Slow es un modelo de desarrollo urbano sustentable que se origina en Italia a mediados de los 90 frente al acelerado ritmo de vida de las sociedades postindustriales o posmodernas que nos llevan a una crisis planetaria, y que lo que plantea es una propuesta para pueblos de menos de 50.000 habitantes, como es el caso de Pijao, donde buscan conservar la tradición, la cultura, la oralidad, las formas de vida ancestrales que se han ido perdiendo por los nuevos modelos homogenizantes de las sociedades modernas, y que hace 9 años, a través de la Fundación Pijao Chita Slow, rodeado de un grupo de ciudadanos, algunas veces con las administraciones municipales, se ha trabajado el tema de la arquitectura, del paisaje, del medio ambiente, de la gastronomía, de los saberes tradicionales, pero sobre todo de una vida pausada y tranquila, que es lo que nos ha quitado día a día las sociedades de consumo. Continuamos con Mónica Liliana Flores, ya pues vienen escuchando interesantes, digamos, argumentos de cómo vivir diferente, cómo retomar la vida que tuvimos hace muchos años y que nosotros por fortuna en algunas generaciones lo alcanzamos a vivir, alcanzamos a disfrutar del paisaje, alcanzamos a disfrutar de la naturaleza, alcanzamos a disfrutar de estas casas, alcanzamos a disfrutar de los animales, cosas, Mónica, que seguramente las nuevas generaciones no lo están haciendo y por supuesto de pronto no lo entienden. Las nuevas generaciones viven esclavas de la tecnología, esclavas de los vehículos, esclavas de las grandes ciudades, esclavas de la televisión, de los medios masivos de comunicación, esclavos de la intoxicación informática, podemos decirlo así. ¿Usted crea, digamos, en el año más o menos 2014, Confenalco la distingue como la mujer Confenalco por su proyecto de Chita Slow? Ahora sí expliquemos de qué consiste y por qué usted antojarse de hacer este tipo de cosas. Sí, bueno, como le conté, digamos que yo me fui 20 años, estuve 20 años en el Quindío, estuve viviendo en Bogotá, tuve la posibilidad de vivir un tiempo en Israel, viví un tiempo en Estados Unidos y regresé justo después del terremoto. Yo regresé más o menos, estaba entre Pijao y Bogotá en el 2001, que era el proceso de reconstrucción. Y lo que yo encontré justo después del proceso de reconstrucción, con una inversión tan grande de casi 15.000 millones de pesos como tuvo Pijao, un pueblo abandonado, un pueblo dejado, un pueblo donde la ciudadanía tenía apatía y tenía de alguna forma como una vergüenza de sentir que vivía en este lugar y que era un lugar que no le proporcionaba absolutamente nada. Y luego me di cuenta que eso era entendible. Un pueblo donde el patrimonio arquitectónico se había acabado un poco, ahora hay un trabajo, el pueblo se ve bonito, pero hubo un trabajo muy grande. Y la gente, y es entendible lo que pasó, porque la gente había pasado por varios fenómenos que era la caída del Pacto Cafetero en 1989, si no estoy mal, el año exacto, la estabilización de los precios del café a nivel mundial que cayeron y que este pueblo, todos vivíamos del café, como le dije, esta casa se compró por el auge del café, el panadero, el carnicero, el lechero. Luego vino el terremoto de 1999 y en el 2001, acordémonos que hubo una toma que fue funesta para el municipio del Frente 50 de las FARC, y la gente en el imaginario colectivo lo que empezó a creer
es un pueblo peligroso, no vayan. Los medios de comunicación también, digamos que en ese momento decían, el sur es una cosa absolutamente peligrosa, no se puede ir, lo pueden secuestrar. La gente en Pijao sentía como, ¿y aquí qué hay? Aquí no hay nada, ¿cierto? Entonces yo había tenido la posibilidad de estudiar un poco el tema de turismo responsable y turismo rural, y yo dije, o sea, yo vivía en Orlando, en Estados Unidos, donde la gente en América Latina ahorra 10 años para irse a gastar la plata ya en una semana, en basura. Pues eso es un destino, obviamente, da plata, pero la gente se vaya a hacer unas filas inmensísimas para poder entrar a Disney World y a Universal. Y yo dije, ¿y esto tan hermoso, con este paisaje? Esto tiene que tener un valor agregado. Y empecé a leer y a darme cuenta que había gente, no solamente en el mundo entero, sino en Colombia, que estaba cansadísima de vivir en las ciudades y que quería buscar destinos como este. Lo primero que hice fue hablar con alguien experto en turismo rural español que vino acá y me dijo, es difícil, va a ser muy duro. Y luego encuentro el movimiento a nivel mundial de eso que se llama Città Slow, que es una cosa simple, que es città, pueblo en italiano, la singularidad del mundo entero, y slow, el lenguaje de la globalización. Entonces, cómo poner en escena lo local ante lo mundial, y cómo este movimiento básicamente que se crea en los 90 en un pequeño pueblo de Italia que se llama Orvieto, lo que plantea es básicamente ¿por qué no ante el acelerado ritmo de las sociedades industrializadas, ante la vida pues digamos rutinaria, homogénea, volver a plantear en los pequeños pueblos, volver a recuperar eso que se está perdiendo por la globalización? ¿Qué es qué? Que es la arquitectura tradicional del mundo entero, única del mundo entero, que es la comida tradicional, que son las semillas nativas, que es el paisaje único de cada lugar, que es la posibilidad de usar la bicicleta, que es la disminución de la contaminación visual auditiva. Pero no es que este pueblo va a ser un pueblo italiano o va a ser un pueblo francés. Lo que ellos plantean en el movimiento es básicamente que la gente se está suicidando en el mundo entero porque tiene problemas del corazón, tiene problemas de estrés, que se están suicidando porque la vida va demasiado acelerada y porque les están pidiendo demasiado a los jóvenes y la gente no tiene tiempo para pensar las cosas, sino que hay que producir, y todo eso, ¿cuál es la satisfacción final? Entonces yo dije, bueno, un hermano me plantea, mira, está eso, ¿qué tal que eso se puede hacer en Pijao? Y yo empiezo a trabajar. Yo escribí un libro además que se llama Relatos desde el Bareque, que es una investigación etnográfica que recoge varias historias de gente que hizo las casas tradicionales en la región, y empiezo primero a pensar, ¿y cómo hacemos para recuperar un poco en Pijao ese patrimonio arquitectónico que no fue demolido por el terremoto, si se puede llamar así, sino que la gente creyó que eso eran ranchos viejos que había que demoler, y al frente tenemos un ejemplo de eso, y cómo decirle a la gente, estas casas son como si fueran unos castillos. Uno, ¿por qué va a Europa? Porque quiere conocer una historia de un castillo, de un estilo arquitectónico de una catedral, ¿cierto? De un museo. Entonces, ¿por qué la gente querría venir aquí? Porque todavía hay unas casas tan emblemáticas que fueron construidas, ni siquiera por arquitectos, fueron construidas por pequeños maestros que tenían un ingenio impresionante, porque diseñaron puertas, ventanas, zócalos, cielos rasos, y que eso los jóvenes no lo sabían. Entonces, por ahí empezó la cosa. Yo fui concejal en el 2008 por voto de opinión, y le planteé al gobernador del momento y al alcalde del momento, ¿por qué no hacemos un trabajo con Jorge Humberto Guevara, que usted lo debe conocer, que ahora es secretario de Turismo, de recuperación de nuestras casas, por lo menos las fachadas? Ese fue el primer trabajo. Luego empezamos a trabajar con los niños, con los jóvenes, con las semillas, con la comida tradicional, con las señoras de los restaurantes, vendiendo la idea de que posiblemente Pijao podría ser un destino de turismo muy diferente a otros sectores que se han desarrollado en Colombia, que lo que es una cosa masiva, terrible, que eso podría darle unas posibilidades económicas a la gente. Empezamos a trabajar con el SENA, con la Cámara de Comercio. Mira, lo más importante de esto aquí dinero, pocón. Pero hay una cosa que yo he descubierto que se llama la economía colaborativa, y que cuando tienes una idea y empiezas a mover esa idea y perseveras en esa idea, mucha gente empieza a pegarse. Y ha sido más un trabajo de educación que ahora está representando unos atributos, si se puede decir,
o unas respuestas económicas que ha hecho que la gente de Pijao vuelva a creer en el municipio, y que así muchos no crean en Chitaslov, no importa, estamos en un país que todavía se puede disentir, pero que la gente se siente orgullosa y ha empezado a trabajar por la arquitectura, por las escaleras, por tener una tienda. Si visitas Pijao ahora, hay más de 5 tiendas de café, hay más de 10 cafés de origen. Las tiendas de artesanía que hay en Pijao y los hostales que hay en Pijao son de gente local. Entonces, eso se ha hecho desde la sociedad civil. El Estado ha apoyado por ahí tímidamente, pero eso generó un cambio y generó también una apropiación, que es lo que plantea Chitaslov, de que la gente volviera a creer en su municipio y que sintiera que ahí había una apuesta económica y una apuesta de otro estilo de vida diferenciador. Muy bien, vamos a hacer entonces una nueva pausa, ya volvemos con Mónica Flores, interesantísimo tema que quisiéramos replicar no solamente en Pijao, sino en muchas de nuestras ciudades de Colombia. Pausa, ya volvemos. ¿Por qué Pijao como un pueblo sin prisa? Porque Pijao tiene características únicas en el mundo entero, como es el tema del medio ambiente, la diversidad de fauna y de flora, la vida todavía pausada que se vive en el pueblo, a diferencia de otros mundos u otras sociedades como las sociedades europeas y norteamericanas, porque Pijao tiene aire limpio. Bueno, Mónica, el esfuerzo empieza a dar resultados, digamos que no es desfallecer, digamos que tratar de cambiar la mentalidad de las personas no es sencilla en ningún punto de vista, pero mire, ya hay municipios que se empiezan a interesar. Yo creo que eso es muy importante para mí, para la red. Está Marsella Risaralda, está la Celia Risaralda, algunos pueblos de Antioquia también han estado interesados en el tema, pero ahora el más concreto es Junín, Cundinamarca. La alcaldesa de Junín es una mujer muy visionaria, y desde que entró a la alcaldía me llamó porque alguien le propuso que involucrara eso de Chitaslov en el esquema de ordenamiento territorial, y ya mandaron la solicitud a Italia para que Italia les permita ingresar a la red mundial de Chitaslov. Eso es una cosa magnífica. ¿Qué tiene entonces que tener un municipio para que Italia le permita hacer parte de esto? Bueno, hay gente, digamos, que no comprende muy bien. Hay unos criterios de selección para entrar a la red. Nosotros en Pijao hemos sido mimados por la red porque fuimos el primero, y realmente lo que se pide es que el alcalde del municipio tenga un interés particular en el ingreso, porque esto tiene que ver con el tema del agua potable, esto tiene que ver con el tema de los residuos sólidos, y esos son temas que manejan básicamente las administraciones municipales, las administraciones locales, perdón. Entonces, primero que haya un interés y que haya una voluntad, no es solamente decir yo quiero entrar a la red, sino bueno, en el caso, y ellos hablan de capitulaciones para América Latina, vamos a crear la primera capitulación en América Latina cuando hayan 5 municipios, y esa capitulación tiene que ver con, no es lo mismo ser Chitaslov en Europa que ser Chitaslov en América Latina, porque hay, digamos, criterios que ellos ya han llevado adelante, ensayo-error, por ejemplo. Mientras que Europa está hablando ahora, y algunos países de América Latina, de que el medio de transporte debería ser el transporte masivo, el metro, el tranvía, la bicicleta. Aquí nos estamos llenando de motocicletas que estamos contaminando por un tema mínimo de planeación y de planificación. Es que hay una necesidad, claro que hay una necesidad de transporte, pero la pregunta es si los Transmilenios, si los míos están funcionando. No están funcionando. Armenia, por ejemplo, es un caos la movilidad. Entonces, ese es un tema que deberíamos de tener para la capitulación de Chitaslov en América Latina. El tema de la arquitectura, ellos han sabido preservar de alguna forma su arquitectura. Nosotros aún con la declaratoria, y eso es una cosa que yo digo y a muchos no les puede gustar, pero aún con la declaratoria de paisaje cultural cafetero en el 2011, lo que hemos hecho todavía es que se están arrasando en muchos municipios lo poco que queda de la arquitectura. Y acordémonos que uno de los elementos por los cuales ingresamos al paisaje cultural cafetero era porque había no porque fuera perfecto. La gente se imagina que esas declaratorias dicen, no, es que es un pueblo perfecto. No, porque había un riesgo de perder también la forma de cosechar en ladera el café, pero también la forma como se trabajan estas casas tradicionales. Otra cosa que plantea Chitaslov,
para América Latina y para Pijao, el tema de las semillas nativas, el tema de nuestra alimentación. Nosotros estamos cambiando los sistemas alimentarios y es un tema que yo le quiero apuntar al futuro. Monsanto maneja el 80% de las semillas a nivel mundial. Y la pregunta es, aquí nos sentimos orgullosos de la arepa, ¿y ese maíz de dónde viene? ¿Ese maíz es transgénico o ese maíz es cultivado acá? La comida con lo que se alimentan los niños en las escuelas, ¿es una alimentación sana o es una alimentación chatarra o es una alimentación que en vez de nosotras producirlo acá de manera sana, más económico, menos transporte, la traemos de afuera contaminada? Entonces esos son como unos criterios que Cheetah's Law plantea para pueblos como este, ¿cierto? Pijao, ¿cuál es la dificultad? El agua. Acabamos de hacer un estudio con unos canadienses con el tema del agua en Pijao. Es apta para tomar, pero hay que manejar la planta de tratamiento de agua. Hay un sobreconsumo de agua del 60%, la gente está botando el agua en el municipio de Pijao y Cheetah's Law lo que plantea es, ese municipio debería tener agua potable, ese municipio debería tener una mejor calidad de la educación, ese municipio debería potencializar más sus cafés especiales, ese municipio como Pijao le debería apuntar más a un tema de turismo responsable porque hay muchos viajeros en el mundo que quieren venir a lugares como este y que pagan por una oferta como esta. Es sencillo, es muy sencillo, se necesita voluntad política. ¿Y cómo hacemos para que el tema, digamos, no se vuelva tan masivo, que ya se vuelva ese turismo, digamos, engorroso, un poco fastidioso, como el que hablábamos al comienzo, sino que continúe siendo un turismo, digamos, muy sostenible, donde al municipio le vaya bien, pero al turista también le vaya bien, y el municipio no se vuelva un caos? Sí, yo planteo algo que de pronto no han puesto mucho cuidado, y es hace 3 años planteamos un plan de turismo municipal. Nos apoyó una organización española, no nos cobró un peso por ese plan de turismo, y lo primero que se dice ahí es cómo medimos la capacidad de carga del municipio. Es un trabajo que tiene que hacer la Corporación Autónoma Regional, y es una idea que yo tengo, y es cómo hacemos para que a este municipio de la cordillera le lleguen viajeros que primero han hecho su reserva con antelación, y que se dice en el día de hoy, como se hace en un parque natural. En un parque natural uno va y le dicen, en cerca de Bogotá, le dicen, hoy solo pueden entrar 30 personas. Pero creo que para eso falta muchísima voluntad. Yo he visto el cambio de Pijao, y yo personalmente ahora creo que de algo que nadie creía, que la gente ya lo tiene en el imaginario, se está hablando de que Pijao es el tercer destino del departamento del Quindío. Estamos alejados y eso ayuda. La promoción de Pijao como un destino de tranquilidad ayuda, pero creo que si nos descuidamos nos puede pasar lo que le está pasando a otros municipios en el eje cafetero, pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer si hacemos un manejo de control a través de unas prácticas determinadas, a través de tenemos unas herramientas que son las tecnologías de la información. A través de eso podemos tener unas entradas que diga, hoy en el municipio de Pijao solo podemos vender 30 cupos, pero esos cupos deben de valer, ¿cierto? Eso se puede hacer, no es cerrarle las puertas a la gente, pero además de eso hay que hacer zonas azules, hay que capacitar más a la gente sobre lo que es de verdad el turismo responsable. Además los invito, en septiembre vamos a tener en Pijao un festival que se llama Sabores, Sonidos y Saberes. Es el segundo festival que se realiza en Colombia, el primero se realizó en el Urabá y va a ser en el marco del Año Mundial del Turismo Responsable. ¿Cuáles son las temáticas que vamos a manejar ahí? El primer día va a ser un mercado campesino con stand de productos locales, y el segundo día va a haber una agenda académica sobre los impactos que el turismo ha tenido en la región del Quindío y en el paisaje cultural cafetero, y los impactos que ha habido del turismo en Salento, y el tercer día va a haber un recorrido por Pijao. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando una pequeña red de prestadores que de verdad creen en el turismo responsable y que si tienen pequeños alojamientos como podrían ser sus casas para 2, para 3, eso genera una economía muy afortunada para la gente local en un momento dado. Pues Mónica, le agradecemos mucho por habernos recibido en su casa, por contarnos lo que es el proyecto Cheetah's Law, que vemos que va muy bien y que toca seguirlo consolidando, ¿no? Sí, eso cada día hay que trabajar, como decía un expresidente, hay que trabajar. Hay que estar dispuesto también a negociar ciertas cosas, que es difícil, pero hay que hacerlo, y yo sí veo cómo Pijao ha ido cambiando. La gente tenemos una memoria muy leve.
La gente habla de que Pijao ahora es el pueblo más lindo del Quindío, pero cuando yo regresé, Pijao había sido el pueblo más lindo del Quindío, pero cuando yo regresé, Pijao era un pueblo que no estaba en el imaginario, en los mapas, ni siquiera en el referente de la gente local, donde la gente local, ni siquiera los dirigentes creían en este lugar. Ha habido hasta una posibilidad económica para mucha gente. La misma gente local ha empezado desafortunadamente a encarecer sus casas para vender la gente de afuera. Pero sí, seguiremos trabajando. Este es mi proyecto de vida y seguiremos trabajando por eso. Y muchas gracias a usted por este programa tan amable. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta gira que hicimos por el departamento del Quindío, por el municipio de Pijao. Vale la pena conocer muchas otras cosas, no solamente en el extranjero, digamos, como decía Mónica al comienzo, está la opción de turismo, la tenemos muy cerca y la tenemos de la mejor manera. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos en un próximo programa.